Bueno, muy buena tarde para todos. Mi nombre es Lucía García Costa. Yo soy su docente, su docente del curso Cátedra Unidista. Y para este primer periodo del año, así sean de otro centro diferente al que yo pertenezco, que es Girardot, voy a ser su consejera académica. En este orden de ideas voy a compartir pantalla. Les agradezco por favor diligencia en su asistencia. ¿Por qué? Porque si bien en la guía, el participar en el conversatorio tiene un puntaje alto dentro del reto 2, entonces es importante saber quiénes participaron, con la grabación validar que todos hicieron los aportes y asimismo va a ser su nota. En este momento entonces voy a compartir pantalla. Y vamos a dar inicio a este ejercicio. Regálenme un segundo que el internet está molestando. ¿Ya hay internet acá en el centro? Solo Wi-Fi. Qué pena con ustedes que antes de que iniciáramos, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Alguien me confirma si me escucha? Sí, señora, sí, la Sí, señora, buenas tardes. Qué pena con ustedes que me tocó conectarme al celular porque no había internet y ya volvió acá en el centro. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Este es un encuentro sincrónico. ¿Por qué sincrónico? Porque aquí lo que vamos a tener es contacto directo y respuesta inmediata. ¿Qué vamos a trabajar en este reto, en este conversatorio? Vamos a hablar del curso de Cátedra Unidista, vamos a hablar de qué es lo que tenemos que entregar en el reto 2 y el grosso de este ejercicio, responder a esa pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Vamos a adelantarnos un poquito al reto 3, específicamente qué es el trabajo colaborativo. Les voy a dejar unos links de Norma Zapa y mis datos de contacto, recordárselos para que los tengamos presentes. Entonces, en esta primera diapositiva vamos a hablar sobre el curso de Cátedra Unidista. Como ustedes se pudieron dar cuenta, el curso de Cátedra Unidista consta de 5 actividades. Ya llegamos a la primera, que es el reto 1, mi ruta de estudio, que cerró el 19 de junio. Y en este momento estamos en el reto número 2, que es la segunda actividad del curso, que finaliza el 5 de julio. Seguimos con un reto 3. Y si se dan cuenta, finalizaríamos el 8 de julio todo el ejercicio, digamos, académico, mientras nosotros como docentes nos ponemos en la tarea de calificaciones. El total del curso, la sumatoria de esos retos es de 500 puntos. Mínimo, ustedes aprueban con 300 puntos. Entonces, están ustedes que antes de finalizar el curso ya sepan si están aprobando o no el mismo. ¿Listo? Cada reto tiene un porcentaje diferente para que ustedes lo tengan presente. Revisen costado superior izquierdo de su curso, donde dice agenda del curso, ahí les dice cuál es el peso evaluativo de cada uno. Si se dan cuenta y sumo los 5, me dan 500 puntos. Aprueban mínimo con 300. ¿Qué tenemos que hacer en el reto 2? Hay 2 elementos importantes que deben trabajar, en el foro y en el mapa de identificación unidista. En el foro deben participar y responder una de las preguntas elegidas. Recuerden que son 5 preguntas, una para cada estudiante. Importante que comenten la participación de sus compañeras. No se trata de decir qué bien, qué buen ejercicio hiciste, sino realmente con argumentos, porque ustedes debieron haber leído para dar respuesta a una de esas preguntas que seleccionaron. Deben tener con argumentos esa justificación de poder decirle efectivamente que está muy bien ese aporte o que ustedes están en desacuerdo. Siempre argumentos. Si ustedes no argumentan, pueden que hayan dado respuesta, pero no estaríamos cumpliendo con el ejercicio. Y el segundo punto, digámoslo así, del reto 2, es completar el mapa de identificación unidista. Ese es el que vamos a subir al entorno de evaluación en el link que dice reto 2. ¿Qué vamos a hacer? Hay una diapositiva que dice leer para argumentar. Hay unas preguntas que debemos resolver. ¿Cuáles son esas preguntas? Entonces, en esas preguntas, regálenme un segundo que se me cerró. En esas preguntas, cerramos micrófono, por favor. La persona que acaba de ingresar.
Muchas gracias. A Jenny. Jenny, por favor, silencias tu micrófono. Listo. Esas preguntas son, ¿qué es el proyecto académico pedagógico solidario? Los componentes, recuerden que ese es el PAPS y hay seis componentes, por eso es tan importante leer. ¿En qué consiste ese reto de educar sin distancia que ha enfrentado la UNAD y cuáles son esos principales desafíos de la educación a distancia? Algo muy sencillo que está sustentado en que una de las lecturas. Posterior a ello está el conversatorio, que es responder a esa pregunta que les acabo de mencionar al inicio, y a través de eso vamos a construir ese listado de 10 cosas, aspectos importantes que se van a manejar en este conversatorio. Aquí no se trata de nombrar una palabra, no. Esa lista de 10 aspectos importantes deben estar explicados para que lo tengan presente. Posterior a ello van a construir un gráfico, ya sea un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, donde, ¿qué voy a explicar? Recuerden que en ese gráfico vamos a hablar sobre las ideas principales de los textos. Entonces vamos a hablar sobre los desafíos de la educación a distancia, el PAPS y sus 6 componentes. Importantísimo que tengan claro que debe ir completo ese gráfico. Después vamos a responder 6 preguntas. Si se dan cuenta, esas 6 preguntas están en uno de los OVA, en uno de esos textos que tienen que revisar. Entonces no tienen que hacerlo ya directamente, lo hacen acá directamente en el anexo. Preguntas que tienen que ver con la información, digamos, desde su perspectiva, porque tiene que ver con ustedes, pero que va a estar sustentada sobre el conocimiento que adquirieron en esos textos. Entonces, son 6 preguntas muy importantes y que van a estar relacionadas también con todo el ejercicio que ustedes tienen en comunidad o región, qué significa este tema de liderazgo transformador, si tienen alguna idea de emprendimiento, cuál es esa misión para poder hacer sostenible y cambiar a nuestra comunidad. Y por último, la bibliografía. Recuerden, truco bibliografía. Nos vamos al curso entorno de aprendizaje y todo lo que son las unidades contiene los referentes bibliográficos. En este caso, el reto 2, el referente bibliográfico serían estos 3 textos. 3 textos que aparecen acá. Así tal cual están, ustedes los copian acá y ya saben que está referenciado de manera correcta. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de qué es lo que tenemos que hacer en el reto 2? Aparentemente está claro. Muchas gracias. ¿Quién tiene dudas? Yo, profe, le habla Javier. Javier Ospina. Javier, se te escucha muy bajo y no te entiendo. ¿Cuál es tu duda? Espera, profe. ¿Ya me oyes bien? Más o menos, habla un poco más fuerte. ¿Ahora sí ya me oyes bien? Ahora sí. Pues mira, respecto a las preguntas, creo que es la cuarta, algo así que tiene que ver con la parte de tu región o tu... ¿Esta? Sí, señora, Ok. número 1. Más o menos, ¿tú nos puedes dar un ejemplo de cómo podemos contestar esa pregunta? Bueno, ayer me preguntaban que de pronto había una persona que era nueva, creo que me decía que era de Zipaquirá, no me acuerdo el nombre, si estás conectada, excúsame, y que ella era nueva y no sabía de qué podía hablar, ¿cierto? Pero piensen que todo el tiempo estamos viviendo en comunidad, entonces puede ser en su conjunto, si viven en un conjunto, en una unidad, pueden hablarlo desde su aspecto o ambiente educativo, pueden hablarlo desde todo lo que tiene que ver con cultura ciudadana o todo lo que tiene que ver con cultura vial, porque también todos los días estamos en ese ejercicio. Piensen en cosas en las que normalmente ustedes en conjunto están participando con otras personas y que eso hace que de pronto no estén funcionando bien las cosas. ¿Y cómo ustedes pueden pensar en mejorar o hacer cambios? Recuerden que parte de esta proyección, como lo dice el título, es convertirse en líderes unadistas. Y les resumo que es ese líder unadista, es esa persona que sea capaz de generar cambios y sea capaz de transformar la sociedad en aras de que podamos convivir en paz, pero ese en paz no solamente se refiere a tema de guerra, a tema de eso, sino tiene muchas relaciones con aprender del otro, entender que construimos a través del compartir con los demás, cómo en comunidad entonces podemos mejorar las cosas que están sucediendo. No sé si me hice entender. Sí, sí, señora, sí, ya te comprendí un poco mejor. Ya más claro, perfecto. Sí, señora, ¿Alguien sí. tiene alguna otra inquietud? Bueno,
Entonces, vamos a continuar con el siguiente ítem. Recuerden que son máximo 45 minutos y podemos sacarlo antes mejor. ¿Por qué? Porque no me gusta que, digamos, estemos tanto tiempo conectados porque sé que cada uno tiene cosas que hacer y la intención es que aprendamos algo de manera concreta y concisa, aportando todos. Entonces, nos vamos a la pregunta. ¿Qué vamos a hacer acá? Cada uno, alguien va a abrir el micrófono, el que quiera abrirlo, si de pronto no puede abrirlo, que participe a través del chat. Todos los que están presentes deben participar. El que no participe no va a tener el puntaje para subir en la actividad. ¿Por qué? Porque la intención del conversatorio no es solo conectarme, sino realmente participar. Como la pregunta son cuáles son esos principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad, la intención es que al menos me nombren uno y no repitamos esos desafíos. Recuerden que todo esto está basado en las lecturas, entonces yo reconoceré quién efectivamente leyó y las notas que se van a manejar. Los escucho. Apreciada tutora, buenas tardes. Hola Javier, cuéntanos. Con Rubiel Caldamil. Rubiel, qué pena, es que Javier tiene abierto el micrófono. Rubiel, ¿cómo estás? Cuéntanos. Excelente, doctora, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Pues Rubiel. quisiera pues como empezar la participación en el conversatorio con relación a la pregunta de los principales desafíos de la educación a distancia, ¿cierto? Aunque yo me leí y verifiqué pues como los 10 retos de la educación a distancia que planteaba el doctor Aretia, pues Lorenzo García Aretia, pues yo me basé o me fijé más en uno que me llamó más la atención y que vi que de pronto se cumplían muchas partes y que hacía falta y que es un verdadero desafío que tiene la educación a distancia y pues nuestra universidad y nuestra familia unadista, ¿cierto? Y dentro de esos retos, él los catalogaba en tres, que eran los macro, meso y los micros, y me basé mucho en el primero, el primer desafío del nivel macro, que correspondía a una resistencia y a una falta de credibilidad en el modelo de educación a distancia. Y lo hice porque lo sincronicé muy bien con la tercera pregunta con la cual participé en el foro que se realizó. Entonces, la uní mucho. Y es que la educación a distancia ha enfrentado y sigue enfrentando aún ese reto importante de la credibilidad de la educación a distancia, porque hay muchas dudas entre la población, grupos poblacionales, grupos sociales, personas que aún desconfían y piensan que la educación a distancia no tiene esos altos estándares de calidad como los tiene un ambiente o un entorno presencial. Entonces, este es un gran desafío que se tiene en la educación a distancia porque se sigue sembrando o se sigue viendo la duda que se tiene de la calidad de la educación a distancia. Y aquí pues yo viendo la lectura resalto todos los esfuerzos y las acciones que ha tenido la universidad porque ha estado a la vanguardia en cuanto a la utilización de las tecnologías como medios de interacción y siempre pionera en estar cada día mejorando. Yo lo decía en el foro que indudablemente hay cosas que se pueden mejorar y que esto no es la verdad absoluta porque si no le estaríamos cortando las alas al conocimiento. Pero sí me basé mucho en esto, en que el principal reto o desafío que tiene la educación a distancia es posicionar esa credibilidad y derrumbar o derribar esas dudas o mitos de que no es de alta calidad y que los estándares no son excelentes. Rubiel, muchísimas gracias. Yo voy a escucharlos a todos y al final hago comentarios respecto a sus participaciones. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Profe, ¿puedo hablar, Javier, Javier? dale. Perfecto, te escuchamos. Digamos que complementar algo que dijo el compañero? Claro. Mira, digamos, si yo también había tomado, tenía que ver más o menos con esa parte, ¿sí? Pero, por ejemplo, mira, cuando tomé la iniciativa yo de estudiar la carrera a distancia, aún hoy en día todavía se ve eso que, por ejemplo, a mí me decían, no, pero Javi, o sea,
no es tan conveniente que lo hagas a distancia. ¿Por qué? Porque digamos que es de muy baja calidad, lo decían, o sea, me decían así, ¿sí? Es de muy baja calidad o a veces un poco mediocre, lo decían a uno. ¿Por qué? Porque los profesores o los tutores casi no los capacitan, porque la comunicación con el estudiante tutor es muy baja, o sea, sí. También por la parte de que no, que tienes que tener mucha disciplina, porque... Oli, ¿Aló? ¿Sí me te escucha, profesor? escuchamos. Sí. Sí. Ah, bueno. Porque tienes que tener mucha disciplina, porque si no eres constante, entonces no vas a poder graduarte, no vas a poder conseguir lo que quieres y todo eso, ¿sí? O sea, como lo decía el compañero, hoy en día se ve todo eso a un profe, porque es que, digamos que le dicen a uno, no, es que a los tutores muy poco los capacitan, entonces si no los capacitan a ellos, cómo lo van a capacitar a ustedes? ¿O cómo le van a enseñar a ustedes y todo eso, ¿sí? Entonces lo que decía el compañero es verdad, o sea, hoy en día, pues, todo eso aún se ve reflejado en algunas personas, pues. Pero pues leyendo lo que decía una parte de las biografías, hoy en día se ha demostrado de que la educación a distancia ha servido muchísimo, o sea, ha revolucionado todo la forma de estudiar, porque se ha demostrado con hechos y con ejemplos de que sí se puede estudiar a distancia, ya que obviamente eso se ve reflejado en cada una de todas las personas que han podido terminar sus carreras, sus maestrías, sus especializaciones y todo eso, ¿sí? Entonces, digamos que yo también me basé un poco más con eso, concuerdo con el compañero, porque el aprendizaje también se lo da a uno mismo, ¿sí? El aprendizaje también es un autónomo, ¿sí? Porque si uno tiene esa disciplina o ese compromiso de tomar la decisión de estudiar a distancia, obviamente es porque uno tiene claro lo que quiere, ¿sí? Y también obviamente porque sí, el tiempo también pues no le colabora mucho a uno y todo eso, ¿sí? Pero también lo que vi, que también puede ser un reto, profe, es, bueno, lo digo para mí en lo personal, como el avance de todas las tecnologías hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues digamos que le falta a uno mucho conocimiento en esa parte, ¿sí? En pues conocer ciertas cosas de la tecnología y todo eso, ¿sí? Y también la parte de la disciplina. Si uno no tiene disciplina, no es constante en su estudio y más en esto que requiere mucha lectura, mucha concentración, mucho juicio y todo eso, entonces créeme que de nada servirá pues eh, estudiar así, porque pues no va a ser constante en todo lo que se debe ser, ¿sí? Vale, Javier, muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Pues yo. Yo creo que todos estamos conectados. ¿Yo o Cristian? Dale tú, Dale tú, como quieras. Claudia, o quién es la que abrió recuerden decirme el nombre, porque es que como hay varios que tienen micrófono abierto, no me aparecen todos con el micrófono abierto. Recuerden, yo sé que muchos estamos conectados con toda la información, pero tratemos de no repetir para que abordemos toda la lectura, ¿vale? Y vamos levantando la manito y yo acá en el chat voy viendo quién es el que va en orden, ¿listo? Cristian seguiría después de la mujer que empezó a hablar, no sé tu nombre porque no me lo dijiste, y ya continuamos con los que levantaron la mano, gracias. Bueno, ok, bueno, mi nombre es Viviana y bueno, como tal en los retos, yo creo que todos estamos conectados hoy, pero pues bueno, también me llama mucho la atención la financiación y marcos regulatorios, en la cual hace referencia a la insuficiente que hay con los administradores pues públicos, ¿no? Digamos de que ese es un gran reto porque hay muchos lugares y digamos que yo tuve la oportunidad de viajar con mi hermana, pues que es médico, y nosotros salíamos a guardias indígenas, a todos esos lugares, y digamos que allí hay una gran parte de esos territorios donde no hay ni siquiera energía. Entonces, pienso que es un gran reto, porque las personas o los jóvenes que han querido estudiar, que han querido salir adelante, tener un diferente ritmo de vida, pues les toca que salir a otras ciudades. Entonces, pienso que eso también es un gran reto para la educación a distancia, ¿sí? Porque pues esa es la idea, de que las universidades junto con la administración pública pues se cojan de la mano y llegan a ese tipo de lugares. También incrementar la motivación y la interacción, pues todos sabemos que si no hay motivación, pues no hay aprendizaje. Y
y que pues esa interacción hace que también uno también pues tenga una educación de calidad. Entonces pues ese es como mi aporte. Gracias, Viviana. Seguimos con Cristian. Sí, profe, buenas tardes. Mi nombre es Cristian y pues la verdad también escogí como la parte del buen manejo del uso de las plataformas, porque hay personas, o a mí, hasta a mí me ha pasado, de que uno de vez en cuando decide hacer algún trabajo y en vez de ponerse a hacer el trabajo, se le presenta alguna dificultad o se distrae con el celular más que todo, de que se mete en el Face o en el WhatsApp y pues comienza a ver diversos tipos ¿de qué? De contenido y al momento de que se da cuenta que se pasó el tiempo, no alcanzó a hacer nada o se distrajo ya mucho y ya está sobre el tiempo para entregar el trabajo o los deberes. Entonces, más que todo yo escogí fue esa parte. Lo otro es que también en el momento de que uno se distrae con las plataformas como el WhatsApp, se puede hasta, se le olvida lo que tiene que hacer y le escriben los amigos o demás personas y se puede ir hasta de la casa o de donde esté y pues no hace el trabajo. Y ya, este sería como mi aporte, la verdad. Cristian, te recomiendo que al finalizar de la sesión me regales a través de ya sea mi WhatsApp la respuesta sustentada de acuerdo a la lectura, ¿listo? Porque aquí tú me estás dando tu Listo, dale. percepción, pero no estamos revisando el ejercicio directamente como se debe hacer, que es la lectura del material de estudio. Entonces, por eso no te puedo validar la asistencia hasta que no me compartas esa participación basada en las lecturas, ¿listo? Te agradezco. Listo, dale, tranquila. Vale, seguimos a continuación con Gina. Vanessa. Bueno, muy buenas tardes para todos, profe, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que hay muchísimos, muchísimos desafíos. Es como a veces imposible, digamos, enfocarnos en uno, pero me llama mucho la atención la parte de la responsabilidad como estudiantes. Como lo han mencionado mis compañeros anteriormente, Colombia, digamos que todavía está en un tradicionalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay un docente en un aula de clase, siendo él el que dice todo, entonces no es educación. Y pues resulta que los años anteriores en donde tuvimos que sí o sí trabajar la virtualidad a causa de la pandemia, bueno, yo soy docente. Entonces, pues tuvimos que venirnos a la parte de virtualidad y no le delegamos toda la responsabilidad a los docentes, que ellos eran pues los que tuvimos en cierta parte que transformar todos nuestros modelos pedagógicos, transformar todos nuestros diseños en cuanto a las clases, en cuanto a nuestro currículo, pero dejamos a un lado la responsabilidad de los estudiantes. En años anteriores, pues uno podía ver en épocas anteriores cómo la misma familia influía también y de pronto decía o apoyaba en este proceso y decía, no, prepárate, tienes que estudiar, tienes que salir adelante, hazlo por ti. Pero ¿qué se vio con toda esta parte y qué se ve con la parte de la virtualidad? Que yo vengo, digamos, hago los trabajos, de pronto hasta los mando a hacer, ¿cierto? Y ya, pasé y obtuve mi título profesional, pero ¿dónde está esa responsabilidad que yo tengo como estudiante de aprender y de hacer las cosas? Entonces, no nos podemos o no podemos delegar como tal la responsabilidad a los docentes. En las lecturas nos mencionaban mucho que la UNAD ha desarrollado diseños y modelos pedagógicos que siempre están a la vanguardia. Vemos toda la historia desde que empezó como UNISUR hasta que ya fue como UNAD y todo ese proceso que ha llevado hasta el PAPS y ahí como que entran todos estos elementos sin dejar a un lado que nosotros como estudiantes somos los primeros responsables en esta construcción del conocimiento. Entonces puede que yo tenga un dispositivo, puede que yo tenga internet, puede que yo tenga las herramientas, puede que yo tenga todo, pero si yo no tengo o no me han formado a mí esa responsabilidad,
de estudiar, esa responsabilidad de prepararme y tener todo este proceso educativo, pues ahí es como la primer falla. Debo empezar, digamos, desde mí, desde mi propia mentalidad, desde lo que soy yo, para así poder llenarme de los otros elementos y de las otras facilidades y herramientas que me ofrece la educación virtual. Gina, muchísimas gracias. Seguimos con Claudia Rivera. Claudia, ¿me escuchas? Sí, muy buenas tardes para todos. Hola, Claudia, te escuchamos. Gracias. Discúlpeme, pero yo lastimosamente hasta el momento no he leído el material. Entonces no sé si mis aportes sean válidos. Debo primero leerlos por la recomendación que usted indicó. Listo. ¿Cómo? Es importante que leamos primero la guía antes de participar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues mira, eso retrasa el espacio. Tenemos 45 minutos y la intención es que ustedes vengan preparados. ¿Listo? Yo sé que estamos aprendiendo. Entonces, en este orden de ideas, no se preocupen los que no leyeron. Importante que estén presentes para que puedan complementar todo el ejercicio, pero para validarles la participación, como le indiqué a Cristian, a mi WhatsApp, si te queda fácil, al correo institucional, al correo de plataforma, me envían la respuesta con esos argumentos de esa lectura. ¿Listo? Bien, perfecto. La pregunta es, ¿debo leer la guía o el OVA y todo lo que está Todo. La guía, porque la guía te dice qué tienes que hacer. Y todo el material de estudio de la unidad 1, reto 2, también la necesitas para poder cumplir con toda la actividad. ¿Vale? La guía sí ya la leí, pero pues el reto, los otros elementos no los he leído. Vale, para la próxima, revisar muy bien la guía, que en la guía nos dice que tenemos que leer eso para poder participar. ¿Listo? Perfecto. Seguimos entonces con Zaira Tatiana. Hola, buenas tardes. Hola, Zaira, te escuchamos. Bueno, respondiendo a la pregunta planteada, considero que uno de los grandes retos de la educación virtual es lograr que el estudiante, con acompañamiento del docente o tutor, desarrolle habilidades para el autoaprendizaje, en el que el estudiante asuma la responsabilidad de su proceso educativo y que tenga la capacidad de apoyarse en la experiencia profesional y pedagógica del docente, pues para así lograr el cumplimiento de sus compromisos académicos, reconocimiento del aula, herramientas TIC y pues accesibilidad. Gracias, Zaira. Muy concreto. Seguimos con Robinson. Te escuchamos. Robinson, ¿me escuchas? Sí, profesora, sí la escucho, qué pena. Qué pena, es que Dale, estoy también aquí la verdad es que estoy en el trabajo, entonces se me dificulta un poco, pero no, pues ya aquí me colaboró mi compañero. Pues sí, verá, yo al igual que mi compañera, la que creo que es Claudia, que intervino hace un momento, no he leído completo el material, pero pues igual me gustaría hablar sobre, sobre los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI, que pues es un tema que me parece bastante importante. Ese texto está en la plataforma. ¿Perdón? O sea, no lo has leído. Ese texto habla sobre los retos, los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI. Ese es uno de los textos que tienes que leer. Sí, ¿No sí, lo sí. has leído? Ese es uno de los pocos que pues he leído y por eso pues quisiera participar Dale. en ello. Corto, concreto, para que nos alcance el tiempo y podamos explicar el resto del ejercicio, ¿vale? Te escuchamos. Vale, por supuesto. Pues verá, la educación a distancia en el siglo XXI enfrenta bastantes retos, a pesar de que las tecnologías de la información las podemos utilizar como una ayuda, como un apoyo. A pesar de ello,
hay bastantes retos que superar. Por decir algo, el potenciar la ventaja en cuanto a la flexibilidad de los aprendices. Robinson, qué pena, yo te interrumpo acá. Estás leyendo y no has revisado el trabajo. No va a pasar nada en este momento porque sé que estamos empezando y están aprendiendo. Por favor, si ustedes van a hacer un ejercicio, tienen que leerla aquí desde el inicio de la actividad. Me vas a enviar tu comentario, tu respuesta, muy bien organizada y que sí se evidencie la lectura, ¿listo? Porque la intención no es sentarnos a leer un texto acá y compartir, sino realmente entrar y pensar en lo que nosotros leímos y cómo lo podemos complementar con esto que nos está sucediendo en la actualidad, como hicieron Rubiel, como hizo Javier, como hizo Gina, como hizo Viviana. ¿Listo? Te agradezco, quedo muy atenta a que me envíes esa información para validarte el encuentro, pero es importante que te quedes acá para que complementemos la información, para que completes el mapa de identificación. ¿Listo? Muchísimas gracias. ¿Por qué medio por qué medio debo enviar la sustentación? Como indiqué, WhatsApp, por mi correo institucional o el correo de plataforma. Cualquiera de esos medios lo pueden hacer y yo lo reviso. Muchas gracias. Seguimos con Jeffrey. Te escuchamos, Jeffrey. Buenas tardes. Hola, Jeffrey, te escuchamos. Complementando con lo que dijeron los primeros dos compañeros que participaron, la credibilidad también lleva a que, digamos, no se le dé mucho apoyo a esta educación a distancia por parte del gobierno o la misma comunidad, ya que casi siempre hay como una resistencia, más que todo de las administraciones públicas, para creer en la validez de la educación a distancia. Y por consiguiente, yo considero que no se le presta como mucha atención al potencial que esta puede generar y no se le da mucha financiación o asignación de recursos para la educación a distancia. Jeffrey, muchísimas gracias. Y seguimos ahora con Alicia, te escuchamos. Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Sí, señora. Continúa. Bueno, para mí uno de los retos que me pareció más importante también es el de personalizar el aprendizaje, ya que todos aprendemos como de manera distinta. Por ejemplo, a mí me pasó en el otro curso en el que estoy inscrita, que empecé a leer y la verdad se me facilita mucho más ver como videos y hacer los ejercicios por mí misma para aprender como más fácil. Entonces siento que ese reto es como el más importante de todos a nivel personal. Muchas gracias, Alicia. Seguimos en este momento con Fernanda. Te escuchamos, Fernanda. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Continúa. Buenas tardes. En mi aporte en los desafíos de la educación a distancia en el siglo 2021, en lo que explica el doctor Lorenzo en una parte de macro, dice que accesibilidad, inclusión y equidad. Puedo leer un pedacito, dice lograr una cobertura universal y hacer la educación accesible para todos, favoreciendo la inclusión y la equidad. En mi punto de vista, creo que para nadie es un secreto que la virtualidad nos llegó como un golpe de sorpresa a todos y nosotros nos fuimos adaptando a este modelo de proceso, pero también está en este punto, también incluye, digamos, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que por su entorno o por muchas opciones no pueden llegar a una clase presencial. Entonces, que la educación a distancia nos haya influido a nosotros que pues tenemos como este conocimiento y también a las personas que no habrían podido acceder a una educación si no fuera pues por este modelo, por esta virtualidad. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Fernanda. ¿Alguien más va a participar? Si de las personas que faltan, porque veo que faltan varias personas, no han levantado la mano y de pronto es porque no han leído, no participen. Yo les valido su participación cuando me envíen la pregunta. Es su primera vez en un conversatorio y que nos queda aprendizaje para próximas ocasiones. ¿Listo? Pero por respeto al tiempo de las personas que están y si leyeron y si revisaron el material, es importante que lo tengamos presente. La última persona, Jessica, te escuchamos.
Jessica. Bueno, Jessica no habla. Hola Jessica, ¿nos escuchas? Sí, sí, señora, qué pena. Pues el aporte que yo le hago hoy a este foro de conversación es el diseño que se acomodó las plataformas virtuales educativas, como tener un correo, como tener una conversación más didáctica, ¿no? Flexible, que le llamaban en el 2001, ¿sí? Entonces, como la tiene la UNAD, un correo personal, una persona de apoyo con el enfoque del nivel de educación del estudiante. Entonces, eso ha sido muy importante en este siglo. También cómo manejar la plataforma. Hay mucha gente que no tiene educación básica sobre la tecnología. Y lo bueno de este programa virtual es que nos enseña cómo realizarla a través de las guías, nos dice paso a paso qué debemos hacer y en qué lugar se encuentra. Yo creo que ese es mi aporte hoy, cómo es útil las plataformas virtuales sin tener un docente presencial. Ese es mi aporte. Bueno, muchísimas gracias. Quiero de antemano darle las gracias. Jessica, cerramos micrófono. Retorno. Gracias. Bueno, de antemano darle las gracias a todos los que se conectaron, independientemente de si leyeron o no leyeron este espacio, lo que busca es que entendamos la importancia de la educación a distancia y que reconozcan el espacio que ustedes en este momento están aprendiendo a manejar, teniendo en cuenta que esto es lo que les va a propender un futuro en el tema educativo y profesional. Entonces, más allá de que no hayan completado el ejercicio, sé que lo van a completar en estos días para poder cumplir con la actividad, es interiorizar todo lo que estamos escuchando y aprender de esta temática. Quiero de pronto resaltar todos los aportes que hicieron acerca de, como en resumen, toda la información para que a ustedes les sirva para construir el reto. Se las voy a compartir. Son ideas que fui tomando a medida que cada uno iba hablando. Entonces, hablamos del tema de credibilidad y el esfuerzo y las acciones de la universidad, ese paso a paso y digamos, estar al día con las TIC, que son las tecnologías de la información y de la comunicación, todo lo que tiene que ver la percepción respecto a la calidad y cómo la educación a distancia revolucionó todas esas formas de estudiar, ¿no? Entender que antes se subestimaba ese tipo de modalidad y entender también que a raíz de eso, que lo hablaron 2 veces, el tema de los presupuestos y los recursos referentes a la educación a distancia se han visto afectados y eso es un gran reto, cambiar esa percepción de las personas. Todo el tema de la motivación e interacción. Entonces aquí ustedes hablaron de algo muy importante que es el aprendizaje colaborativo y es entender que la construcción de conocimiento se hace con la interacción con otros. El uso de plataformas virtuales, que es un proceso diferente y al inicio puede ser difícil, pero todo se centra en la práctica. El tema del aprendizaje autónomo, cómo la metodología hace que se reconozca al estudiante como actor principal del proceso educativo y que el acompañamiento del tutor desde su seguimiento y que logre el desarrollo y cumplimiento de las actividades hace de este modelo un modelo exitoso que en este caso, alguien lo dijo, no recuerdo el nombre, la educación a distancia no se inventó en este momento, que nos tomó por sorpresa, lo dijeron, pero porque no la reconocíamos y nos tomó por sorpresa fue porque fue la única que logró cumplir con las expectativas en calidad cuando sucedió la pandemia, que todo el mundo quedó, como se dice coloquialmente, plomo. Quedaron perdidos, ¿por qué? Porque no sabían cómo actuar frente a esta situación y la educación a distancia fluyó, porque ya llevaba más de 40 años en este ejercicio. Importante reconocer las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación como apoyo, entender, alguien lo dijo, nuevamente lo del presupuesto, cómo las administraciones públicas se resisten a esta educación a distancia, pero ya es algo que llegó y se va a quedar y va a tomar aún más fuerza, y la importancia de la educación a distancia, el tema de la accesibilidad, todo lo que tiene que ver con cómo le llegamos a cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Aquí estamos hablando de equidad e inclusión. Y todo el diseño de las plataformas virtuales, todo el ejercicio sincrónico, asincrónico que hacemos, el material de estudio y todas las herramientas que poseemos para poder hacer de este ejercicio algo más fácil. Todos estos son retos y se han ido cumpliendo, pero cada día, alguien lo dijo, tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Y tenemos que lograr esa palabra que Rubiela dijo al principio, credibilidad. Entonces, con base en esto,
¿Me confirman si ya estamos viendo mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Quiero dejarles estos 6 retos importantes. Promover la investigación necesaria para seguir mejorando. Si no nos investigamos y no aprendemos sobre las vivencias actuales que estamos teniendo nosotros, en este caso ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, no vamos a saber en qué tenemos que mejorar o qué tenemos que cambiar. Contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado. Entender que detrás de ese computador hay alguien y por eso los estamos llamando y les estamos escribiendo cómo hacen, que te puedo ayudar. Por eso es importante también responderle a su docente. ¿Ustedes cómo se sienten cuando ustedes le escriben a alguien y esa persona no les responde? ¿Qué sienten? Pues se siente como impotencia, se siente uno mal, porque uno está buscando, requiere el apoyo y la ayuda, y si la busca es porque la necesita. Y entonces imagínense cómo me siento yo cada vez que yo les escribo un mensaje y me dejan en visto. Sí, ¿Cierto? claro, tiene toda la razón. Entonces es importante entender que el sistema educativo que buscamos dentro de ese reto a la educación a distancia es que haya un feedback, que sea parte y parte, ¿listo? Una retroalimentación constante. Aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio, entonces no solamente hacerlo con OVAs o con OIS, que son objetos virtuales de aprendizaje de información, sino inventarnos otras cosas que permitan conectarnos aún más rápido y ser más flexibles con el tema de la institución. Hay 2 cosas importantes que van muy conectadas, la educación al alcance de todos y la accesibilidad, y siempre pensar en la calidad de formación universitaria para estar aprendiendo. Quiero dejarlos con un texto de Sangrá. Él es un docente de la Universidad Oberta de Cataluña y él en 2018 habló de esto, los retos de la educación a distancia. Les quiero leer este texto. El resurgir de la educación a distancia ha venido de la mano del notable avance de la tecnología en los últimos años. La incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación como elemento mediador entre profesor y alumno ejerce un efecto modernizador y aporta ventajas al proceso docente. Esto ha permitido que la percepción de la educación a distancia como una alternativa real a la educación presencial deja de lado su antiguo carácter compensatorio. Entonces, ante esta situación que observamos, que los sistemas convencionales, en este caso hablamos desde de la presenciabilidad y de la educación a distancia, se ven obligados a entenderse. Es decir, tenemos que ver una transformación de la educación tradicional y eso lo vimos en la pandemia y eso lo estamos viendo actualmente. Como alguien lo dijo y lo reitero, llegó para quedarse. ¿Listo? Creo que con esto que hicimos y todos los aportes muy chéveres que ustedes brindaron en este conversatorio, van a tener material de sobra para poder hacer esa lista de esos 10 ítems más importantes y explicarlos. Muchísimas gracias por ese aporte. Continuamos con el otro punto de este encuentro y me voy a adelantar al reto 3, porque eso tiene mucho que ver con uno de los retos de la educación a distancia, el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es tan importante en este ejercicio de la educación a distancia porque entendemos que a través del ejercicio colaborativo construimos conocimiento, ¿no? A través de la interacción con los demás. Por eso es tan importante entender que al menos una actividad en cada uno de sus cursos va a ser colaborativa. Esto implica que trabajar en equipo. Cada uno tiene un rol. Hay 5 roles. Hay unos que son evaluadores, que son esas personas que se encargan de, digamos, el fondo del trabajo. El fondo del trabajo es ese que revisa que toda la información y todo lo que nos están pidiendo esté a la luz de la rúbrica de calificación. Tenemos el revisor, que es esa persona que se encarga de dar esos últimos detalles y ver la forma del trabajo, entonces que cumpla con las normas ZAPA, que tenga ortografía, que el texto sea de manera adecuada, que lo presenten en el formato correcto. Tenemos el rol de alertas, es esa persona que todo el tiempo nos está recordando, muchachos, tenemos que entregar esto, si nos vamos a reunir hay que hacer esto, quedan tantos días, recuerden sus roles, etcétera, etcétera. Es esa persona que está todo el tiempo pendiente de la entrega de ese trabajo. Tenemos el compilador, que es la persona que se encarga de recopilar, organizar el trabajo. No es el que lo hace, es el que de toda la información que remiten, comparte, organiza el trabajo, para poder entregarlo ya al final. Y por último, solamente uno de ustedes en el reto colaborativo es quien va a entregar el trabajo. ¿Quién va a ser el que ejerce el rol de entregas? Yo como docente sé quién trabajó porque para eso está el foro donde ustedes van a dejar evidencias de su trabajo colaborativo. Pero además en el foro ustedes van a elegir su rol. Yo sé que fulanito Perencejo fue el que escogió el rol de entregas. Yo voy a calificar basado en quién debe entregar.
¿Cómo sé quiénes participaron? Ya les informé que a través del foro yo reviso la información y todo lo que ustedes han compartido en su trabajo colaborativo, pero además en el trabajo solo van a relacionar quiénes participaron. Esta pregunta es muy, digamos, se repite mucho y es que a veces nuestros compañeros no se conectan, no trabajan, no participan. Y en ese orden de ideas ustedes tienen que dejar la mayor evidencia en los foros y en los correos internos de plataforma, donde, digamos, se vea que efectivamente trataron de contactar a sus compañeros, pero en última instancia no participaron. Yo autorizo en mi caso, en mi curso, que tales personas que sí lo han hecho, lo entreguen. Entonces, si solo participaron 2, esos 2 entregan el trabajo. Si solo participaron 4, esos 4 entregan el trabajo. Si no hubo nadie más y solo una persona la que está participando, lo puede entregar de manera individual. Todo esto depende mucho de las evidencias y de ese contacto que tengan con sus compañeros. De ahí, ¿por qué era tan importante que ustedes en el reto 1 identificaran a sus compañeros de trabajo? Porque van a tener contacto y en el reto 3 toda la actividad es colaborativa. Entonces, sugerencia, si faltando 7 días, 8 días para el cierre, X o Y compañero no se comunica, escríbanme, profe, esta persona no se comunicó, no se contactó, definitivamente no va a trabajar, perfecto, hagan el trabajo ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes en mi curso, en el foro, dejaron la evidencia. Asimismo, ustedes tienen que comunicarle a sus otros docentes de sus cursos en ese ejercicio de trabajo colaborativo. ¿Por qué me adelanto a explicarles esto? Porque la intención es que desde el día que inicia el reto 3, 6 de julio, ustedes ya sepan lo que tienen que hacer en cuanto al contacto con sus compañeros. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Sí, señora, sí, muy claro. Y yo también quería pues comentar una cosita sobre eso, profe. Señor. Volviendo al reto número 2, que tocaba contestar una de las preguntas. ¿Cuándo, hasta cuánto, o sea, qué tiempo de plazo tenemos para contestar la pregunta en el foro 2? Bueno, yo ya lo hice en lo personal, sí, pero estoy mirando si alguno de mis compañeros contesta más o hace pues su participación en el foro, pues para poder, digamos, complementar lo que él escribió, ¿sí? Y pues hasta ahora solamente he visto que una chica, una compañera que se llama Karen, ha hecho eso, ¿sí? Hola. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Si ustedes se dan cuenta, yo todo el tiempo estoy en el foro hablándoles, estoy compartiéndoles información a su WhatsApp, a todo lado, y yo me estoy dando cuenta quiénes están participando o no. En ese orden de ideas es importante que todos traten de participar al menos mínimo faltando 7 días antes. Por reglamento, nosotros como docentes estamos en toda la potestad de no revisar nada en el foro de personas que no han participado durante toda la actividad y participan faltando 3 días. ¿Por qué? Porque uno en 3 días no puede construir un trabajo, y menos un trabajo colaborativo. En este caso, el reto 2 no es colaborativo, pero sí requieren realimentar las respuestas de sus compañeros. Entonces, por eso es muy importante que todos también empecemos en el otro. Son 5 o 10 minutos su lectura y es en un texto, un párrafo pequeño, pueden condensar toda la información y hacerle un buen comentario a sus compañeros. Entonces, importante, faltando entre 7 y 5 días máximo que estén participando por última vez para que puedan ayudar a que sus compañeros también completen todo el ejercicio. ¿Listo? Vale, sí, señora, listo. Yo tengo una pregunta también, si me permite. Señor, sí. Verá, para el caso de él o los trabajos colaborativos, ¿cómo se haría o con base a qué alimentos se distribuye, digamos, el trabajo? ¿Cómo se distribuiría, digamos, la cantidad de trabajo para que sea equitativo? Eso lo deciden ustedes. Okay. Cada uno, nosotros como docentes no seleccionamos el rol que van a elegir, eso lo eligen por orden de llegada, por decirlo así. Por eso se los explico ahora, porque sé que cuando inicia el reto muchos no revisan y prefieren de una vez ingresar y escoger su rol. El rol lo eligen ustedes. Si tú quieres el rol de entregas y quieres ingresar al foro inmediatamente apenas abren, dices yo soy el rol de entregas. Se tienen que respetar eso, ¿por qué? Porque hay 5 roles, uno para cada integrante. Si hay grupos de solo 4 personas, los otros entre todos ejercen el rol que hace falta. En ese orden de ideas, entre ustedes mismos, ¿qué acabamos de ver en este retro? Sí, que es lo importante que entiendan, que todos son líderes, pero el ser líder es reconocer las capacidades que tienen otras personas. Si yo me ofrezco a hacer X cosa,
cumplo con esa cosa y escucho a mis compañeros en aras de que podamos entregar un excelente trabajo. La cuestión es comunicación asertiva todo el tiempo. Si nos comunicamos desde el principio y con tiempo y asignamos tareas, créanme que no van a tener inconvenientes para entregar el trabajo. ¿Listo? Sea, profe, que sería como bueno hacer un grupo de WhatsApp pues entre los compañeros entre los participantes, pues. Si tú lo quieres hacer, bienvenido sea. Por eso era tan importante entrar en contacto con tus compañeros. Entonces, antes de iniciar el grupo, ustedes en el mismo foro pueden pedirse su número de celular para que estén en contacto. Y de todas maneras, así no sea el reto 3, en esta misma actividad, oye, no has participado, ven y te ayudamos, ¿qué necesitas? No es hacerle el trabajo, sino que todos están en un mismo foro, o de pronto tú no entiendes algo y la otra persona sí lo entiende. Qué chévere que puedan hacer su grupo. Pero eso ya es decisión de ustedes. ¿Listo? Perfecto. Bueno, por ahora hasta aquí claro todo, ¿sí? Muchas gracias. Sí, sí, profesora, gracias. Vale. Y por último, les quiero dejar, esta presentación está en el chat, espérenme un segundo y la comparto por acá nuevamente, donde van a encontrar el link de esta presentación que les va a servir también para construir el trabajo, donde van a ver toda la información de normas APA y normalmente cuál es lo que más ustedes utilizan en bibliografía, las páginas web, para que sepan cómo citar y referenciar esas páginas web para que no se les olvide, ¿listo? Y por último, mis datos de contacto, ustedes ya los tienen, ustedes ya tienen toda la información en el foro, en su correo, todo el tiempo en mis mensajes yo les envío mis datos de contacto, pero de todas maneras aquí está en esa misma presentación para que la tengan presente, ¿vale? Entonces, les recuerdo horarios de atención, yo estoy de 9 a 12 y de 2 a 1 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 1 de la tarde. En esos horarios yo los atiendo, domingos y festivos no atiendo. Cualquier cosa que les suceda, que no pudieron subir, que no pudieron hacer, bienvenidos sea, yo los estoy escuchando y los estoy atendiendo. Creo que los que me han escrito, casi de manera inmediata he tratado de responderles. Robinson, cuéntanos. Sí, una cosa más. Es una, pues no sé si una sugerencia, observación. Me gustaría, si fue de ser posible, pues que pues este tipo de conversatorios y de pronto otro tipo de, no sé cómo llamarlo, reuniones que tengamos, pues en lo posible, no sé si fuera posible que se haga un poco más tarde, o sea, no sé, de pronto después de las 4:30, 4, 5, no sé, un horario así que de pronto podamos participar más personas. Lo que pasa es que, pues, un ejemplo, para este caso puntual, yo estoy trabajando y trabajo pues, en horario de oficina y se me dificulta un poco. Yo sé que pues todo no se va a acomodar a mi horario, pero de pronto pues eso puede incentivar a que haya mayor participación. No sé qué piensen mis compañeros sobre ello y pues usted, profesora, le agradezco. Claro que sí, mira, yo tengo ese horario, lo que pasa es que esta semana no tengo más tiempo para hacer el conversatorio, por eso este tiempo es el que escogí para poder atenderlos y de todas maneras, si tú te das cuenta en el mensaje del foro y en el mensaje de WhatsApp y en el mensaje de correo institucional, el correo personal y el de plataforma, les especifiqué que si en caso de que no pudieran participar, por horario, por lo que sea, me escribieran para que concertáramos otro espacio. ¿Listo? Entonces es importante revisar la información porque siempre estamos prestos a concertar y concretar otros espacios. Pero aquí la gran mayoría de personas me han confirmado que podían asistir y lo hacemos con las personas que estén. Los que tengan inconvenientes me escriben y ya concerto directamente con ellos. ¿Listo, Robinson? Vale, entendido, profesor. Muchas gracias. Listo. ¿Tenemos Profe, alguna otra? Señor Javier, cuéntame. Profe, mira, lo que tú escribiste aquí en el chat, digamos que las ideas principales y todo eso, Sí. ¿lo podríamos tomar también como los aspectos para Claro que sí, la intención era esa. La intención es que a ustedes les quede esto para que les quede mucho más sencillo realizar el trabajo. Claro que sí. Incluso también toda la información que está en la presentación. Por eso les estoy dando todo el material, porque esto es algo que construimos entre todos. Bueno, y una última pregunta, profe, ya volviendo a lo del reto número 2, en las diapositivas que dice mi proyección como líder, la pregunta número 4, que dice que si tienes una idea de emprendimiento orientada a mejorar la calidad de vida de tu comunidad o región. ¿Quieres que te la explique? ¿Sí? Por favor. Esa es la duda. Ok. Sí. Mira, normalmente cuando nosotros hablamos de algo que tiene que ver con emprendimiento es crear empresa. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedes tú, digamos, qué se te ocurre a ti
para que tu comunidad cambie, tu comunidad progrese a través de una idea de emprendimiento? No tiene que ser un texto gigante, sino una idea muy bien consolidada que tenga como un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Cómo lo haría sostenible? ¿Y qué generaría de cambio en la comunidad? Ese podría ser el ejercicio. Okay. O sea, más o menos, digamos, yo había pensado tomar algo que tú mencionaste en la parte de que se necesita mejorar y todo eso, o sea, sería la parte de cultura ciudadana, ¿sí? Ajá, entonces, ¿qué proyecto tú crees que se podría generar para poder generar esa conciencia de cultura ciudadana? Ok, listo, pues. Vale. Uy, regálame un segundo, alguien levantó la mano. Claudia, señora, cuéntanos. Gracias. Mira, es que quiero saber si yo tuve un error ahorita de conexión. ¿Es Sí. posible? ¿Por qué link puedo yo conectarme nuevamente con esta reunión en donde queda grabada? En el chat directamente les queda, apenas finalicemos la reunión, queda cargada la grabación para que ustedes la revisen. De todas maneras, yo la voy a descargar y una vez todos hayan diligenciado la asistencia, a quienes asistieron, yo les voy a compartir el enlace o la grabación. ¿Listo? Ok, o sea que como yo quedé registrada, recibo ese enlace. Si tú diligenciaste la asistencia, claro que sí. De todas maneras, cuando yo cuelgue la llamada, a ustedes les queda el chat abierto aquí en Teams. Y ahí les va a aparecer por ahí unos 5 minutos después cargada la grabación para que la abran y la puedan revisar. ¿Listo? Perfecto, mil gracias. Muy amable. Bueno, con todo gusto. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Bueno, en este orden de ideas damos por finalizado el conversatorio y quedo muy atenta a cualquier inquietud que ustedes presenten. Aquellos que no participaron y que me deben su comentario y respuesta a la pregunta, quedo muy atenta para poder validarles esta asistencia y que pues obviamente tiene una nota dentro del reto 2. Que tengan entonces una excelente tarde y bienvenidas a cualquier inquietud que tengan. Feliz día.